eso es relativo y ya tenemos que haberlo probado. Una recomendación general es que nos consumimos un gel cada 45 minutos. Eso es muy general, ¿sí? Definitivamente, los fabricantes de gel tienen que poner una recomendación para el que no tiene idea de cómo tomárselo, por lo menos no la embarre, ¿sí? Depende primero de mi capacidad de absorción de carbohidratos, ¿sí? Si yo soy capaz de consumirme en 1 hora, 23, 29, 30, 60. Porque si yo, digamos, solo soy capaz de consumirme 23 gramos de carbohidratos por hora, pues entonces me tomaré un gel cada hora, ¿sí? Si definitivamente mi requerimiento calórico ya probado en carrera es de 60 gramos de carbohidrato por hora, pues yo me tendré que tomar un gel cada media hora, ¿sí? Eso imagínate que tú tienes un tanque de gasolina y yo me voy de aquí a Villa de Leyva, pero voy siempre a una velocidad estable. Pues claramente mi consumo de gasolina es menor al que yo vaya haciendo acelerones a cada rato. Entonces, si definitivamente yo aprieto el acelerador a fondo, vas a consumir mayor cantidad de combustible, entonces la periodicidad con la que te debes consumir un gel es mucho menor a donde yo vaya en un zona 2 por más de 1 hora y media, porque si voy en zona 2 menos de 1 hora no necesitaría un gel, pero si voy en zona 2 probablemente sí me pueda servir 1 hora. Al final de cuentas, así como entrenamos los ritmos, también entrenamos la alimentación. Entonces, Andresito, eso va a ir bien probado paulatinamente en la cantidad de requerimiento de calórico, digamos, de carbohidrato que tú vayas a ir necesitando. Repito, una estructura bastante general es cada 45 minutos y eso es muy relativo. Depende de cada uno de nosotros y de lo que somos capaces de consumir o no. ¿Qué pasa? Con Carlos. Carlos hizo una pregunta por allí, que qué espacio de tiempo tenía que haber entre que me como una barra y me tomo una bebida isotónica o un gel. Y como siempre le respondo por ahí por el chat que eso es muy relativo. Depende de la capacidad de absorción de carbohidratos por unidad de tiempo que tú tengas. Depende de la estrategia que hayamos utilizado, ¿sí? Porque es posible que ya lo hayamos entrenado y yo sea capaz de pasar en ciertas ocasiones, dependiendo del tipo de tramo en el que estoy y de la intensidad a la que voy, pueda y necesite tomarme los dos juntos o no. Entonces, eso es muy relativo, Carlos, dependiendo si es de la bicicleta, en el segmento de la carrera o el entrenamiento en el que estés, eso se planifica con anterioridad y uno planifica en qué momento se va a comer cada cosa y eso debe respetarlo. Si uno respeta eso que planificó, las probabilidades de éxito van a ser inmensas y el riesgo de que sufras un desorden gastrointestinal o de que te quedes sin energía lo vas a minimizar muchísimo. Por ejemplo, para mi caso, si voy en bicicleta y estoy haciendo una ruta y voy a ir en un ritmo de tempo, que es un zona 3 de 7 zonas posibles en ciclismo, pensando en el protocolo de Kogan Lewis, yo esperaría aproximadamente unos 5 minutos después de haberme comido la barra para atreverme a probar un sorbo, pero porque voy a esa intensidad. Pero si yo voy a andar en una zona un poco más alta, zona 4, ¿sí? En sweet spot, por ejemplo, ya no esperaría esos 5 minutos, ya tengo que darle por lo menos 15 minutos. Si yo voy a andar ahora en zona de FTP muy alto, al 105, 110% de mi FTP, ni de vaina me voy a comer la barra. En ese momento voy a tomar gel o me voy a tomar un poco de lo que lleva en la caramañola. Entonces, es muy relativo, depende de lo que haya planificado, depende de lo que haya entrenado y lo que esté escrito en mi estrategia de fueling para la carrera o el entrenamiento. Bien. La otra, a ver, listo. Seguimos. Una persona hizo una pregunta compuesta, decía, ¿cuánto tiempo debe pasar entre que me levanto, comida y entreno? ¿Esa persona está aquí? Soy yo. Gracias por la respuesta. Andrés, bien. Como lo hemos conversado, definitivamente
cuando nos despertamos, digámoslo así, venimos de un ayuno muy prolongado, que es definitivamente el sueño. Entonces, yo voy a dividir esto en dos situaciones. Una en donde digo entre que me levanto y como y vivo, o que me levanto, como y entreno, ¿sí? Porque hay dos condiciones, digámoslo así. Si yo me levanto, como les mencionaba, vengo de un ayuno bastante prolongado y yo ahora le estoy diciendo a mi cuerpo que se mueva, que respire, que piense, que tome decisiones, me baño o no me baño, como arroz o como pasta, como arepa o como huevo, como avena. Eso, el cerebro en sí necesita carbohidratos para operar. Entonces, ahí es una primera pregunta. Si ya yo voy a salir a manejar de aquí a Villa de Leyva y voy a salir con el tanque vacío, pues no voy a llegar a ningún lado. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar entre que me levanto y como? Ojalá lo más pronto posible. Ojalá menos de media hora, ¿sí? Por lo que les mencionaba al principio, es un tema de combustible. Y no simplemente combustible para caminar, ni siquiera un combustible para hacer cualquier tipo de actividad física per se, sino simplemente pensar, ¿sí? El cerebro necesita carbohidratos para operar. Ahora, entonces ahí creo que respondo ese primer escenario en donde simplemente me levanto, como y empiezo a vivir, respirar y ser una persona, ¿sí? Ahora, si yo ahora me lo traspolo al entrenamiento, vienen dos vertientes. ¿Qué voy a entrenar? ¿Cómo voy a entrenar? ¿Y a qué intensidad? ¿Sí? Perdón, me salté esta lámina y era precisamente lo que le estaba mencionando de la gasolina. Mi cuerpo siempre va a necesitar gasolina. Ahora, hay protocolos en donde yo puedo entrenar, digámoslo así, el famoso y bien comentado Full Efficiency, que es un protocolo bajito de alimentación, bajito de comida, a una intensidad de frecuencia cardíaca muy, muy baja. Esos son protocolos que deben ser rigurosamente medidos y monitoreados. En el resto de los escenarios, no se debe entrenar sin comer, ¿sí? Eso es súper importante porque es la gasolina para que el cuerpo se mueva. Ahora, en cuanto al tiempo, pues definitivamente también va a depender de lo que yo vaya a comer, ¿sí? Yo debo, dije al principio, levantarme, ojalá en menos de media hora, desayunar y pues, ¿qué es lo que recomendamos o qué es lo que nosotros le decimos? Un pre-entreno. Porque definitivamente si yo voy a entrenar en menos de media hora, pues no voy a desayunar completo. Probablemente me comeré media porción de carbohidratos o una fruta, dependiendo de lo que esté indicado para cada uno de nosotros por nuestro nutricionista deportivo, e inclusive de la intensidad de la actividad que voy a hacer. Pero si yo voy a salir a montar bicicleta el domingo y resulta que yo desayuno a las 5 de la mañana, pero empiezo a montar a las 7 de la mañana, pues si ese tiempo es de 2 horas, pues yo tendré que desayunar muy, muy bien. Y desayunar muy bien es desayunar completo. Mi porción de carbohidratos, mi porción de proteína, mi porción de fruta, insisto, lo que esté indicado para nuestro desayuno, digámoslo así, por nuestro nutricionista deportivo. Entonces, otra vez, y es muy harto, digamos que a todas nuestras respuestas sean el depende, pero sí lo que no debe ocurrir es que yo pase, he hecho, ojalá, más de media hora desde que me despierto hasta que desayuno, digámoslo así, o por lo menos tomo un preentreno. Allí yo voy a dar una continuidad de una pregunta que viene muy relacionada a esto, y es que si es, ay, perdón, ¿qué dice aquí? A ver, ya va, aquí hay preguntas adicionales. Por ejemplo, en ritmo 5, comida sólida. Luis, ¿qué quieres decir con comida sólida? Ya lo respondí por eso. Pero no tengas chat directo, porque los demás no están viendo. Sí, todos ven. No, el tema es que con tanto gel encima, todo dulce y todo líquido, ¿Sí? ¿es conveniente comerse algo duro? Sí, definitivamente es así. Y por eso siempre les hemos mencionado, yo creo que con los que hemos conversado, que les he por lo menos contado mi propia experiencia, digámoslo así, es necesario alternar, digamos, los sabores, y por eso les decía al principio que la selección
de un gel, de una barra, va a depender muchísimo de nuestro gusto, ¿sí? Porque en efecto es cierto lo que menciona Luis, en largas distancias el gel ya tiende a asquear, todo lo dulce tiende a asquear, entonces ahí tenemos nosotros que ser muy creativos en qué vamos a ir comiendo en cada uno de los tramos. Si definitivamente yo empiezo a sentir la necesidad de algo salado, entonces le meto una papa salada, o tal cual en trail, John no lo dijo, pero pues sí se comen hasta una sopa. Luis nos corrige, en un full Ironman yo comí papa salada de paquete, porque es que definitivamente los electrolitos son dulces, los carbohidratos son dulces, los geles son dulces, las barras son dulces. Entonces ya llega un momento en donde te asqueas y psicológicamente te bloqueas y simplemente no te quieres comer el gel, no te quieres comer la barra. Entonces ahí sí tenemos que ser muy, muy creativos y otra vez depender de lo que cada uno de nosotros vaya sintiendo, vaya probando, vaya sintiendo mucho más agrado en eso que estamos comiendo. Y recuerden, contigo tú, que hay que respetar el tema de la saturación de los canales glucolíticos. Claro, claro. Siempre, siempre, siempre cuidando con el tema de la cantidad de carbohidratos que estoy metiendo y de qué tipo de carbohidratos estoy consumiendo. Eso siempre tiene que estar siempre, siempre súper atentos. Sigo entonces con la pregunta que daba. Dianita, perdón, Dianita. O sea que ahí juega muy bien el tema de la papa salada. Disculpa, no te escuché muy bien. Que juega bien las papitas saladas, que son como prácticas. Sí, sí, claro. En la bicicleta, sí. En un ultra trail, sí. Por dos razones muy básicas. Primero, definitivamente le metes lo salado que está allí. Son ricas en almidones, son muy prácticas de consumir y baja una frecuencia cardíaca baja, lo que te permite consumir sólidos, digámoslo en este caso. Entonces sí, la papa salada es una excelente opción. Yo creo que hay personas en el equipo, no están aquí, no los he visto, que particularmente me han dicho que su vida ha sido un antes y un después de la papa salada. No sé si está alguno aquí que me haya dicho eso. O de los platanitos, por ejemplo. Conozco personas que comen aritos de arroz, achiras. Básicamente, otra vez vuelve al gusto de cada uno de nosotros. ¿Qué realmente es más agradable? Particularmente yo empecé comiendo aritos de arroz y hoy en día los aburrí. Yo como papas, pero también pasé por comer platanitos. Entonces, pues, yo voy variando mucho en lo que es mi estrategia de alimentación, siempre cuidando con la saturación, siempre cuidando la saturación de los canales glucolíticos, pero sí siendo muy diversa para no llegar a la monotonía de siempre comer exactamente lo mismo y no aburrirme y no sentirme ya fatigada del mismo sabor dulce durante toda la carrera. Dianita, qué pena, ¿te puedo hacer otra pregunta? Claro. ¿Cómo maneja uno ahí el paquete? Por ejemplo, los platanitos. ¿Se lleva uno el paquete de platanitos ahí metido atrás? Pues digo, es uno que no tiene experiencia y es novato en esto. Sí, nuevamente es más práctico. Nuevamente va, digamos, a la práctica que tengamos. Yo te voy a hablar de mi apreciación particular. Yo tengo el bolsito y yo no llevo paquetes. Primero por un tema de ambiente, yo no ando botando paquetes en la calle, eso sí lo respeto muchísimo. En mi bolsito yo cargo, y ojo, es una mezcla muy mía, yo cargo papa salada, bien sea papa de paquete o papita salada que haya hecho en el air fryer, y lo mezclo con cereal dulce. Para mí es un hit esa mezcla dulce-salado cuando voy en la bicicleta. ¿Qué hacer con el tema de la logística, digámoslo así, del paquete? Pues también va a depender de mis capacidades de maniobra en la bicicleta. El bolsito es una excelente opción porque ya lo tienes ahí adelante en el manubrio, digámoslo así, y es muy fácil, no requiere que estés metiendo la mano en el maliot para sacar el paquete y demás, pero sí siempre va a ir dependiendo de la maniobra que tú logres tener en la bicicleta. Eso es algo que definitivamente te toca ir entrenando, porque hasta eso se entrena cómo saco la comida, se entrena cómo saco mis tarros, se entrena cómo meto el tarro atrás, qué paquete voy a llevar, lo llevo abierto, lo llevo cerrado, cómo inclusive es el clima a donde voy a entrenar o competir, porque muchas personas, por ejemplo, no han dicho, no, es que a mí me va súper bien con un sándwich de mantequilla de maní y de chocolate, por ejemplo.
sí, maravilloso, pero si me voy a Cartagena, yo no me imagino cómo se sentirá con ese solazo, cómo voy a sentir en gusto, digamos así, esa mantequilla de maní y ese chocolate caliente. Entonces, todo esto se entrena de ella. Para empezar, el chocolate se derrite y cuando lo vayas a sacar del paquete es un desastre, te vas a pegotear toda, se te va a emparchar la bicicleta, las gafas y es un desastre. Entonces Sí. hay que elegir inteligentemente qué vas a llevar para cada carrera de entrenamiento. Y eso, tal cual, repetimos, se entrena muchísimo. O sea, si ya, digamos, tú quieres probar en algún momento, pues toca empezar a saber que para eso yo tengo que ir soltando la mano de vez en cuando y dónde me queda más cómodo llevar las cosas. ¿Me queda más cómodo llevarlo en el maliot o me queda más cómodo llevarlo en mi bolsito, digámoslo así? Son estrategias de ella y que definitivamente vamos a ir probando una vez que ya sepamos cuál es ese gusto. Ya ahí yo definitivamente voy ahondando mucho más en esa práctica. Guillo quiere decir algo. Sí, adelante. Hola, soy yo de nuevo. No, que le estaba comentando, es que no sé si ahí está el group chat, pero sí estaba diciendo que también con el tema del ayuno, perdón por demorarme ahí con el tema, pero estaba esperando a que dijeran algo más, que con el tema de los ayunos, que el ayuno prolongado genera que el organismo se ralentice, precisamente por lo que el profe y decía acerca del efecto térmico de los alimentos. Apenas nos levantamos, el cuerpo pues siente ganas de carbohidratos, siente ganas de todo esto, como decía la profe Diana, pero sucede también cuando, o sea, que cuando dejamos de comer, entonces el cuerpo siente que necesita guardar energía, o sea, necesita guardar como esos carbohidratos más adelante. Entonces, lo primero que nos comemos después de un ayuno muy prolongado se va a convertir en reservas. Entonces, va a ser lo contrario que la gente normalmente quiere para, pues como en el tema de adelgazar, o en el tema de mejorar el rendimiento, pues eso es lo que sucede con el ayuno, como que no hace que el metabolismo se acelere y tanto tiempo de ayuno pues va a generar que el cuerpo definitivamente quiera hacer reservas. Entonces, pues el ayuno para mí personalmente es como un no absoluto, a no ser que el profe lo mande, pues como algo muy específico que sean 20 minutos así suaves y el resto, no. No, tampoco creerle mucho al ayuno y a mucho tiempo sin comer. Sí, como siempre hemos dicho, todo absolutamente es relativo. Definitivamente es así. Nosotros tenemos un requerimiento calórico mínimo, eso está calculado para cada uno de nosotros, y definitivamente la falta de es porque, este cuento ya yo lo he echado muchas veces, nosotros nos remontamos a la prehistoria, ¿sí? Para nosotros hacer una actividad física, correr, montar y demás, no es un hobby, ¿sí? Nosotros cuando estábamos corriendo o simplemente caminando muy rápido, que definitivamente ahorita es nuestro ritmo de vida habitual, caminar, vivir muy rápido, se transformaba en dos situaciones. Uno, que yo estaba cazando, o dos, que estaba huyendo de una presa. Si yo estaba cazando, el premio era tener esa presa, ¿sí? Definitivamente mi cuerpo no necesitaba guardar energía para después porque ahí estaba la recompensa. Sin embargo, si yo no lograba obtener ese premio, ese gift, lo que decía el cuerpo es, yo no voy a quemar nada de lo que he consumido porque yo no sé cuándo esta persona me va a volver a dar comida o cuándo voy a volver a tener alimentación. Entonces, yo voy a utilizar lo mínimo posible para mantener mis funciones vitales y el resto lo voy a guardar en mi cuenta de ahorro. Y señores, la cuenta de ahorro del cuerpo es la grasa, ¿sí? Entonces, definitivamente, sí, hay protocolos muy bien probados y muy bien estructurados para, digamos, el ayuno, para hacer actividades físicas a muy baja intensidad de frecuencia cardíaca, pero en general, y fue muy enfática en decir, no debemos hacer ayuno. No debe pasar más de media hora desde que yo me despierto hasta que como. Y me voy un poquito más allá, complementando lo que dice Gire, no es solo desde que me despierto hasta que desayuno, es desde que almuerzo hasta que como mi medias tardes y hasta que ceno. Es desde que desayuno hasta que hago mi merienda de la mañana y vuelvo a almorzar. Y para cada uno de nosotros, o una norma bastante general, es comer por lo menos 5 comidas al día. Es decir, mi desayuno, una merienda en la mañana, un almuerzo, una merienda en la tarde y una cena. No, un ayuno prolongado no simplemente quiere decir el que no desayune.
Un ayuno prolongado es que pase mayor cantidad de tiempo desde que me consumí todo lo que ya comí, digámoslo así, que fue esa gasolina que le puse al tanque de una forma temporal, hasta que yo vuelva a rellenar. Y ahora, ¿qué como en cada una de esas meriendas, en ese mediodía o en esa noche? Pues va relacionado nuevamente a nuestro requerimiento, nuestra actividad física, nuestras adaptaciones, nuestras inclusive capacidades estomacales de consumir una u otro de otro. Sí, John quiere hablar. María. Acá estoy. Disculpa. María Chamorro nos comenta por el chat que ella, a ver, déjame leerlo exactamente. John, pero en mi caso, mi única forma de bajar de peso fue con el ayuno intermitente. Fue la forma en que mi metabolismo despegó, obviamente combinado con el deporte. Entonces, a ver, lo que le respondí a María por allí lo comparto para todos. Ese es otro tema, ese es otro punto. Porque cuando yo quiero tratar un tema clínico como una hiperglicemia y una resistencia al efecto de la insulina, que es un tema ya de enfermedades, un tema clínico, yo puedo usar diferentes estrategias y métodos bajo estricta vigilancia médica, ¿ok? Y ya eso va más allá de la nutrición deportiva y entra al campo de la nutrición clínica. Nosotros como nutricionistas deportivos, por supuesto que entendemos cómo se hace, para qué, cuándo sí y cuándo no. En el deporte podemos usar ayuno intermitente en algún momento, sí, muy contado, muy particular, pero mosca. Entonces, María, el tema es que cuando hablamos de deporte y hablamos de alimentación, tenemos que tener en cuenta que casi ningún deporte se desarrolla en zona 1 y zona 2. Y la única forma en la que yo pueda desarrollar una actividad deportiva o física usando las grasas y mejorando la forma como las grasas se conviertan en combustible y no usando la glucosa o haciendo artilugios como el tema del ayuno intermitente para lograr controlar hiperglicemias, lo que debo entender es que debo controlar muchísimo la intensidad y hacer eso va en contra de el entrenamiento en medias y altas intensidades. Entonces, las formas de dosificar las intensidades de entrenamiento y los volúmenes de entrenamiento cambian muchísimo. Entonces, cuidado porque este tema del ayuno intermitente, en tu caso, fue por un tema clínico y se maneja de una manera, y cuando lo queremos ver en el tema del desempeño deportivo, tiene otro tratamiento y muchas veces es más caro el hacerlo así, es mucho más riesgoso el hacerlo así que la solución que tienes. Siempre la mejor solución, ¿cuál va a ser? Usted quiere lograr bajar la grasa, siempre la fórmula es la misma. Produzca un desbalance calórico, un desbalance energético, ¿sí? Tenga más actividad que la comida que está consumiendo y usted va a usar la grasa como fuente de combustible, listo. Si usted tiene el metabolismo muy lento porque pasó mucho tiempo teniendo malos hábitos de alimentación y eso era un desastre y su metabolismo está muy lento, hay que darle lo que llamamos unos ciertos golpes o choques para que él despierte. Y eso se hace también con la alimentación y con el entrenamiento. Pero son casos muy particulares y cada cuerpo responde de una manera y tiene que ser trabajado por un especialista. Sí, de hecho allí, digamos, nosotros en, digamos, el entrenamiento periodizamos cuando subimos las cargas, cuando bajamos las cargas, porque cada uno de ellos debe darle como un break, digámoslo así, de entrenamiento para que el cuerpo pueda recuperarse y asimilar las cargas de entrenamiento. Lo mismo ocurre con la alimentación también se periodiza, porque si no, mi cuerpo literal se adapta a siempre consumir la misma cantidad de calorías y dice, pues ya aquí yo no estoy en déficit, a pesar de que esté muy bajito, yo no estoy en déficit, yo simplemente aprendo a vivir así y ahí me establezco. Entonces, siempre es bueno y esto es muy bien monitoreado, digámoslo así, por los nutricionistas clínicos, nutricionistas en general, o en nuestro caso, nutricionista deportivo, para periodizar nuestra alimentación muy en concordancia, digámoslo así, con nuestro ritmo de entrenamiento. Entonces, eso es algo que sí debemos estar muy, muy atentos.
Siguiendo, y ahora sí avanzo con esta pregunta que digamos era continuidad de la anterior, era si es conveniente para bajar de grasa entrenar fortalecimiento en ayuno. La respuesta es tal cual lo dice la imagen. No, es un no rotundo. ¿Por qué? Porque entrenar fortalecimiento metabólicamente se traduce en un trabajo de alta intensidad. Entonces, dijimos en un principio que para poder utilizar un protocolo de ayunas, y el ayuno yo lo coloco entre comillas, porque nunca puedo hacer una actividad física en total ayuna, inclusive cuando lo estoy haciendo de una forma bien monitoreada, digámoslo así. No les decimos párese y no tome absolutamente nada y móntese a la bicicleta, por ejemplo, a pesar de que sea en baja frecuencia cardíaca, usted debe tomarse por lo menos un té, por lo que hemos mencionado ya anteriormente. Si esto a su vez implica que tiene una carga metabólica, digamos, de alta intensidad, no está en riesgo el que queme o no queme grasa, está en riesgo su salud y su vida, ¿sí? La persona que hizo esa pregunta está aquí. Creería que no. ¿No está? Bueno, quisiéramos, ojalá que sí estuviese, porque esto sí es un tema bastante delicado. Como lo menciono otra vez, no es un tema de bajar o no de grasa o de peso, sino es el riesgo que esto implica para la salud. Se han hecho innumerables estudios y la verdad es que el riesgo es bastante alto y la mejora, digámoslo así, que pueda lograr en bajar de grasa es ínfima. El riesgo que se produce en realidad en realizar una actividad de fortalecimiento en ayunas es bastante riesgosa. Solo se puede realizar una actividad en ayunas, y nuevamente entre comillas, solo para cardio, digámoslo así, en donde yo esté trabajando en mi zona aeróbica, es decir, que yo esté a una baja frecuencia de intensidad, de frecuencia cardíaca, una intensidad muy baja, por no más de 1 hora y media, y nuevamente hay protocolos en donde pudiese ser un poquito más o menos, bastante monitoreado, definitivamente estrictamente monitoreado por lo que les mencionábamos al principio. Esto inclusive es algo que se hace progresivo, yo no puedo pasar de la noche a la mañana en hacer 1 hora sin haber comido o en haber comido poquitos carbohidratos o poquito comida, digámoslo así. Eso tiene que ser progresivo y definitivamente no es para todo. Hace una semana más o menos yo conversaba con Carlos sobre esto y definitivamente sí, el tema de realizar actividades, porque es que se ha colocado de una forma muy general con el modelo de Full Efficiency, está perfectamente probado, está perfectamente, digamos, los resultados testeados y demás, pero mencionamos que no es para todos, porque es que primero tienes que estar muy claro en que debes trabajar una baja intensidad de frecuencia cardíaca. Entonces, si no eres capaz de realizar una actividad a una baja frecuencia cardíaca, de respirar, de conectarte con tu respiración, de controlarte, de controlar la mente inclusive, definitivamente este protocolo no es para ti y antes te va a generar más daños que beneficios, ¿sí? Muchas personas me han dicho, pero es que yo voy corriendo a 8 y mi frecuencia cardíaca no baja. ¿Cómo hago para que baje? Y la respuesta es, apuesto que vas pensando como mejor dicho, un ratoncito, tu cerebro va pensando en todo. Y sí, a veces cuando vamos corriendo, vamos en la bicicleta, vamos resolviendo problemas, vamos pensando en lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la casa, o mira este problema que yo tenía en el trabajo, ya se me vino la respuesta. Y todo eso, señores, es un motorcito. El cerebro es un motorcito que va trabajando. O simplemente te vas quejando porque vas muy lento. También, sí, también a veces me voy quejando. Básicamente lo que es poner a trabajar tu cerebro a 1000 por hora, no importa el ritmo al que vayas corriendo. Tienes un motor dentro de tu cuerpo que va trabajando y que él necesita que llegue sangre allí para poder operar. Entonces, definitivamente tu bombeo sanguíneo va a ser mucho más rápido y tu frecuencia cardíaca no va a bajar. Entonces, ahí hay un primer ejemplo de el por qué no es para todo. ¿Qué es lo otro? Que definitivamente yo tengo que tener la cabeza para, primero, controlarme y segundo, controlar el hambre.
porque es que va a haber sensación de hambre y definitivamente al ser progresivo, pues eso va a ir pasando. Tu cuerpo va a ir diciendo, ah, pero chévere, no estoy consumiendo carbohidratos, ahí tengo una reserva de grasa. Pero es que hasta que el cuerpo no aprenda a que ahí está, eso va a costar. Entonces, no es para todo, sí es un muy beneficio bajo todas estas condiciones que hemos dicho aquí, pero toca tener mucho cuidado. Definitivamente la pregunta, y respondiendo específicamente a esa pregunta, si se puede entrenar fortalecimiento para bajar grasa, la respuesta es un rotundo no. Nunca. Nunca. Si esa persona está y por pena no lo quiere decir, nos puede contactar por directo porque, como le mencionamos, es algo que nos está en riesgo su salud y su vida. Entonces ahí sí vamos a ser muy, muy enfáticos. Voy a hacer una pausa ahí rapidito. Sí, lo que quiero es, ahora sí la pregunta no es si puedo entrenar en ayunas, fortalecimiento, sino es, ¿puedo entrenar en ayunas? Depende. Si vamos a hacer deportes de resistencia para lograr algún protocolo, entonces algún beneficio, hay protocolos puntuales. Y para los ciclistas que estábamos acá, que hemos escuchado el término hacer rodillo en ayunas, eso no es fuel efficiency, ¿ok? Fuel Efficiency es un protocolo que ya Diana les va a comentar ahorita con todos los beneficios y todo lo que hace. Y en el ciclismo, tradicionalmente, desde hace muchos años, se utiliza entrenar en ayunas a muy baja intensidad por poco tiempo, simplemente para mejorar la composición corporal, ¿sí? Pero si uno hace ese mismo rodillo en ayunas, pero con un tema entendiendo qué estoy haciendo, poniéndole la mente, va a lograr hacer el Fuel Efficiency, que es lo que Diana les ha estado comentando. Sí, aquí hay una pregunta de John y menciona, ¿qué es, por ejemplo, un buen desayuno antes de entrenar entre semana y antes de un fondo de fin de semana? Nuevamente, eso es relativo. Esto está calculado y explicado para cada uno de nosotros de una forma diferente y va siempre relacionado a la intensidad, la duración del entrenamiento y inclusive mis adaptaciones fisiológicas, digámoslo así. Una lámina por ahí más adelante. Entonces, es lo que yo... Sí. Sin embargo, algo que sí dije al principio es, dependiendo de cada uno de nosotros y dependiendo de la intensidad del ejercicio, yo puedo comerme media fruta o una porción de carbohidratos si yo voy a entrenar en la próxima media hora, por ejemplo, que voy a entrenar. Aló, me perdieron a mí, mi computadora se apagó. Sigo por esta. ¿Me escuchan? Sí, ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Entonces, compártela. Sigue hablando y yo voy a... porque tengo que abrir la presentación acá. Sí, para responder, digamos, la pregunta, básicamente va a depender de la intensidad, de la duración del entrenamiento. Entiendo, John, por lo que consultas allí, es por el tiempo de duración del traslado. Dime si no es así. Pero, por ejemplo, si yo voy a entrenar en mi casa y yo me acabo de despertar, pues dependiendo de mi requerimiento calórico nuevamente, yo me puedo consumir una fruta y montarme en la trotadora o salir a correr o montarme en el simulador. O media fruta, dependiendo de lo que mi nutricionista deportivo haya determinado para mí. Pero un fin de semana, si ya voy al fondo, yo debo desayunar muy bien para poder llegar desde mi casa a la Carola, arreglo la bicicleta y demás. Si yo voy a salir a correr, que es otro escenario diferente, pues yo aplica prácticamente lo mismo de cuando voy a entrenar en mi casa, es decir, un día de semana. Entonces sí va relacionado a la actividad física. Si voy a salir a correr, claramente no voy a salir a correr con un calentado en el estómago, porque allí sí mi frecuencia cardíaca llega a subir un poquito y el cuerpo lo que va a decir es no hay sangre en el estómago, o sea, perdón, hay una cantidad de comida dentro del estómago, la prioridad en el bombeo de sangre va a ser hacia los músculos porque este man se está moviendo, pues yo no tengo cómo procesar esos alimentos, yo lo voy a sacar de una u otra forma. Entonces, si voy a salir a correr, aplica lo mismo, me como media fruta o me como una porción de carbohidratos, lo que para cada uno de nosotros está indicado, y ya a partir de allí viene el durante. No sé, Johncito, si eso responde tu pregunta.
¿Están por ahí? John. Sí, te estaba escribiendo que sí, que básicamente era eso, entender como qué tipo de comida, si una fruta o si un... Pero ya digamos que quedó claro con lo que dijiste. Sí, eso ya igual lo vamos a andar más adelante, pero pues eso es una recomendación bastante general. Ahora denme un segundo. Listo. Entonces, creo que queda claro este punto por aquí. Y aquí vienen varias preguntas que yo creo que es el grueso de esta conversación. Muchas sobre el antes, el durante y el después. ¿Qué comer antes de entrenar o de competir? ¿Qué comer antes o durante? Y qué comer después. Inclusive, una de las preguntas es si medio banano es suficiente para entrenar en la mañana sin importar la actividad. Entonces, vamos a ir uno por uno. Nuevamente, el porqué de la necesidad de la gasolina y el porqué de necesitar comer. Lo han dicho muchas veces, lo repetimos bastante y es definitivamente porque es el combustible de cualquier actividad que vamos a realizar. Si yo voy a salir de aquí a Barranquilla, pues ya yo sabré, dependiendo de la capacidad de mi tanque, cuántas veces tendré que recargar o no ese tanque de gasolina. Ahora, el por qué debo comer antes. Y yo creo que esto es prioritario para poder saber el qué. Precisamente para mantener estables los niveles de glucosa en sangre, maximizando las reservas de glucógeno almacenadas en el músculo y en el hígado, evitar la degradación de las proteínas musculares. A todas estas, insistimos, es la gasolina, excepto en casos bien indicados y bien monitoreados y demás. Esto aplica el no comer antes, que ya lo hemos explicado mucho, pero definitivamente siempre debe haber un antes. Ahora, voy nuevamente a lo que estaba preguntando John. El qué comer va a depender mucho de el tiempo y la intensidad que voy a tener en cada uno de ellos. Entonces, si yo voy a estar entre 2 y 3 horas antes de una competencia o de un entrenamiento, pues definitivamente yo necesitaré comer bien. ¿Y qué es comer bien? Comerme mi desayuno, prácticamente el que desayuno todos los días, ¿sí? El que a mí me cae bien. Ya yo sé, y ojo, y esto sí es mucho ensayo y error, el qué específicamente, porque tu nutricionista te va a decir cantidades, te va a decir, debes comer una porción de carbohidrato o media porción de fruta, pero es que media porción de fruta es relativa para cada uno de nosotros, ¿sí? Te pueden decir, cómete una manzana, pero probablemente una manzana para ti sea mucho porque te sientas muy pesado, o medio banano, es que el banano cuando me lo como sin nada en el estómago a mí me da acidez, entonces otra vez volvemos. Todo es bien relativo. Básicamente o en líneas bastante generales, debe tener carbohidratos, debe tener fruta probablemente, debe tener vegetales probablemente y debe tener proteína. Y igual probablemente porque otra vez depende a lo que tengamos nosotros indicado, ¿sí? Este es así. Si voy a estar entre... Ok, quito aquí. ¿Qué comer antes de entrenar? Nuevamente, si está entre 1 o 30 minutos antes de mi entreno, va a ser casi que lo mismo, pero sin proteína, ¿sí? Voy a volver a requerir carbohidratos, voy a volver a requerir probablemente fruta, nuevamente depende de la intensidad. Ejemplos, muchísimos. Como lo ven ahí, puedo comer avena, hay gente que come arroz con huevo, hay gente, digamos, para la versión anterior, hay gente que se come, yo he visto queso con bocadillo, con una agua de panela y con una arepa y así salen a entrenar. Ojo, nuevamente esto va a depender de cómo cada uno de nosotros se vaya sintiendo. Lo que sí es un hecho es que no debemos empezar a realizar una actividad física sin comer, digámoslo así. ¿Cuáles sí definitivamente debemos evitar? Y ojo, otra vez esto es relativo, esto es una recomendación de evitar, y digo es relativo porque como les mencionaba hace rato, conozco 3 personas que salen a entrenar con un batido de chocolate con leche y que coman una arepa con mantequilla y queso y así salen a montar, ¿sí?
definitivamente lo que no se debe hacer, lo hacen. Básicamente esto nuevamente viene a la tolerancia de cada uno de nosotros. Muchísima cantidad de vegetales que puedan ser propensos a generarme gases, malestares estomacales, yo debo evitarlos, ¿sí? Los integrales, ¿por qué? Porque definitivamente pueden moverme el estómago y pues causar sensaciones que no son tan lindas durante un entrenamiento y mucho menos durante una competencia. Los lácteos, las grasas, porque definitivamente su absorción es mucho más lenta y antes voy a sentir pesadez estomacal. Pero otra vez repito, hay personas que les funciona y los bendecimos porque son así de afortunados. La verdad es que la mayoría de nosotros les llega a caer mal. Voy a hacer una acotación allí importante con eso. Si bien algunas personas pueden hacerlo, van a tener una limitación importante cuando quieran desarrollar su máximo potencial. No es posible desarrollar tu máxima capacidad si tienes alguna cantidad de alimentos aún en tu tracto digestivo, en tu estómago. Hay un concepto que se llama velocidad de vaciado gástrico, ¿sí? Y hay alimentos que tienen una velocidad de vaciado gástrico muy lento. Todo lo que es integral, todas las grasas y las proteínas tienen un vaciado gástrico muy lento. Cuando tú vas a hacer ejercicio, vas a hacer una actividad deportiva, tu sangre se va en la mayor cantidad a los músculos, ¿de acuerdo? Pero si tiene que ir una parte al estómago porque tú insististe en que tenías que comerte eso, pues vas a tener menos sangre yendo a los músculos y tu VO2 max va a bajar. Entonces, si bien lo estás haciendo, yo digo, bueno, sí, chévere, bendito tú, pero cuánto lo siento por ti, porque no vas a poder desarrollar tu máximo potencial, así que cuidado con eso. Sí. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cuál sería la mejor comida pre y post-entreno? Nuevamente, los requerimientos van calculados para cada uno de nosotros, depende otra vez de la intensidad y de la tolerancia individual. Sin embargo, una recomendación bastante general es, antes del entrenamiento, para carbohidratos, entre 1 a 2 gramos por kilogramo peso. ¿Qué va a depender si es 1, es 1.3, 1.5 o 2? Del requerimiento que cada uno de nosotros tengamos, inclusive de la tolerancia. Para proteínas entre 0,15 y 0,25 gramos, solo si el entrenamiento es mayor a 120 minutos, es decir, 2 horas. Durante el entrenamiento, lo hemos dicho durante toda la charla, entre 30 a 90 gramos de carbohidratos por hora. Aquí está en 60 porque son pocas las personas que están pudiendo llegar a 90 o inclusive pasar más, ya eso está comprobado que sí ocurre, pero digamos para nosotros como mortales, una referencia máxima son 60. Por eso quisimos delimitarlo un poquito, ¿sí? Inmediatamente después debe existir una proporción 3:1 entre carbohidratos y proteínas, entre de 1 a 1.5 gramos de kilogramo peso para carbohidratos y 0,5 gramos de kilogramo peso para proteína. Nuevamente, no vamos a decirle el qué, ¿sí? Existen requerimientos para cada uno de nosotros y todos los nutricionistas le van a decir cantidades. Ahora, ejemplos, que entiendo que es como nosotros más, digamos, entendemos y asimilamos la situación. Por ejemplo, antes de un entrenamiento, les mencionaba, yo puedo comerme una taza de arroz y un huevo, ¿sí? Dependiendo obviamente de la intensidad y lo que voy a llegar a hacer, si es un entrenamiento, por ejemplo, de bicicleta o un fondo bastante largo. Para yo salir a correrme un fondo, yo prefiero tomarme un batido de avena con un poquito de proteína en polvo, porque si no me siento muy pesada si me como el arroz con huevo. Como les menciono, eso va a depender también de cada uno de nosotros. Durante el entrenamiento, pues definitivamente ya tenemos a la mano geles, tenemos a la mano barras, tenemos a la mano bebidas que contengan carbohidrato y demás. Y después, definitivamente siempre, Jiré lo mencionó hace rato, qué rica es la comida. Yo soy la persona que prefiero terminar de entrenar y definitivamente tener a la mano una comida allí, una arepa con un huevito, un arrocito con huevito. También siempre tenemos a la mano pues un batido de proteína, sin embargo no me quedo solo en la proteína porque eso es muy muscular, también tenemos que recuperar con carbohidratos, entonces tú puedes colocar una porción de proteína con carbohidratos. Avena, harina de avena, por ejemplo, es una excelente opción.
siempre los que fueron al campamento han visto a Jiré y a Guillo súper juiciosos y ellos preparan su porción de recovery, que tal cual tiene proteína y tiene carbohidratos, tiene aminoácidos, inclusive tiene glutamina. Entonces, el qué es muy relativo en cuanto a nuestros gustos, pero eso son unas ideas que ustedes pueden llegar a tener. Otra vez el durante, y siendo un poquito más, digamos, juiciosos allí con ese tema, ¿qué puedo comer durante? Y depende otra vez de la actividad física. Una bebida deportiva, por ejemplo, como un Gatorade, tiene aproximadamente 30 gramos de carbohidratos. Ahí nos toca empezar a tener en consideración que la cantidad de azúcar que tiene y cómo yo reacciono ante eso. Gomitas, 25 gramos, un gel deportivo entre 25 y 28, dependiendo de los que comen bocadillo. Tienen que entender que uno pequeño tiene solo 12 gramos de carbohidrato, entonces si yo quiero, digamos, basar mi alimentación solo en bocadillos, voy a requerir no solo uno, sino 2, 3 o 4, y ya entramos a un tema de la pesadez estomacal que puede generar toda esa cantidad de bocadillos en mi estómago. Yo puedo inclusive comer galletitas si voy en la bicicleta. Definitivamente esta lista se puede quedar corta para la cantidad de cosas que yo puedo llegar a comer y que siempre va a depender de cada uno de nosotros. Nuestra principal recomendación es lean las etiquetas. Las etiquetas están allí, están creadas por algo y ya digamos ustedes pueden tener una idea muy clara de lo que pueden ir probando, pero lo que sí va a ocurrir es que para el día de su carrera va a pasar esto. Vamos a hacer una estrategia de carrera. Aquí hay algo que hay un request. No, aquí estoy viendo, ¿no? No, había una solicitud de ingreso. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a hacer una estrategia de carrera. Y en esa estrategia de carrera, definitivamente vamos a agarrar todo eso que ustedes han probado y lo vamos a colocar en un papel, ¿sí? Lo vamos a colocar en una hoja. Y decimos, chévere, ella se come media barra en la primera hora, una barra, media y media hora, luego se come otra media barrita a las 2 horas, y así vamos a ir colocando cada una de las cosas que ustedes han probado durante su entrenamiento. Y ahí vamos a determinar cuánto es lo que deberías estar consumiendo basado en tu porcentaje de grasa, tu AKS, que es el índice de masa activa, porque aquí estos cálculos se realizan con la cantidad de músculo activo, digamos, que tenemos, nuestro requerimiento, la intensidad a la que vamos a competir. En este caso serían 2.400 kilocalorías que se traducen a 45 gramos de carbohidratos por hora. Cuando empezamos y colocamos todas esas medias barritas, esas medias porciones en cada una, nos estamos dando cuenta de que son apenas 1.080 kilocalorías, lo que se traducen a 19 gramos de carbohidratos por hora. ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay un déficit, ¿sí? Y definitivamente tengo un déficit energético. Entonces, la gasolina, el combustible que yo esperaba llevar para mi competencia, no me va a alcanzar. Me alcanza para la mitad de mi carrera. Entonces es probable que si yo estoy en el 73 de Cartagena, que este es el ejemplo, cuando yo me baje la bicicleta no hay con qué, o cuando yo llegue a los 45 kilómetros y ya me toca regresarme, no hay gasolina. Y hay algo que sí ocurre, y es que cuando ese tanque se vacía y llega a cero, no es tan simple tomarme un gel, porque es que recuerda que yo tengo que procesar eso, mi cuerpo debe empezar a absorberlo para volver a llegar. Entonces, no es tan simple como, ay, se me acabó el tanque y llénelo. No, cuando se acabó el tanque, literal, estamos fodidos. O sea, no podemos esperar que el tanque se vacíe. Por eso es que decíamos al principio que debemos mantener los niveles de glucosa estable, digámoslo así, si estoy utilizando glucosa. Entonces, ahí sí súper pendientes que esto lo vamos a ir probando tal cual, la pájara. Va la pájara y cuando va la pájara, hermano, ahí no hay nada que hacer. Ahí entréguese a Dios y trate de sobrevivir, porque gasolina no va a haber. Entonces, fíjate, es importante esa intervención, Carlos, porque tú hiciste algunas preguntas al principio y es que hay que entender que esto se planifica. Uno planifica cuánto va a comer, dónde va a comer, en la subida que como, porque cuando vas subiendo no te vas a meter una barra, te vas a meter en lo que está en la carabañola. Cuando vas bajando no comes porque no tienes cómo hacer estas cosas. Y ese tema de la pájara, que a todos nos ha dado en algún momento, ya sea corriendo, en la bicicleta o hasta nadando, es simplemente me quedé sin energía. ¿Por qué? Porque no comiste la cantidad de energía necesaria. No la comiste en el momento adecuado.
o quizás comiste más de la cuenta, te pasaste y chao. Entonces, esa famosa pájara, eso se previene. Uno puede tener, si uno es juicioso, calcula sus cosas, lo planifica, lo ejecuta y eso se desapareció de por vida. Sí, algo digamos que sí es súper importante y es que nosotros como entrenadores no vamos a poner estos nombres en la estrategia de carrera. Ustedes nos van a decir qué es lo que están comiendo y nosotros les diremos dónde deben ir mejor organizados, cuál es nuestra recomendación. Definitivamente si estás corto o estás muy por encima, pero el qué lo saben solo ustedes y el qué viene lamentablemente de ensayo y error. Eso sí es lamentable porque son ustedes los que nos van diciendo cómo le cayó, cómo lo sintieron, si le gustó, si no le gustó y demás. Ahora, si no hay más dudas por allí, avanzo en el siguiente paso, en el siguiente pregunta. Si hay duda, por favor, nos las hacen saber por el chat y con gusto las aclaramos. Espero que, diciendo ya de una forma muy general, esos valores que son los recomendados para cada uno de nosotros, ya de allí empieza mucho a trabajar la creatividad, el qué puedo comer en cada uno de ellos y cómo me voy sintiendo con cada una de las cosas que vaya probando. Ahora, la siguiente pregunta. Dice, siempre se habla de comer proteína para recuperar. Y yo lo separo y sigue la pregunta, ¿pero qué otras cosas debería tener en cuenta en mi dieta diaria? Minerales, ácidos, vitaminas, etcétera. ¿Qué elementos y dónde conseguir los alimentos no deberían faltar en mi alimentación normal del día a día? Lo separo porque hay dos cosas. La pregunta empieza diciendo que se habla de proteína para recuperar. Queremos decir que la proteína es uno de los factores que me puede ayudar en uno de mis sistemas, ¿sí? No es que la proteína sea directamente relacionada con la recuperación. Queremos ampliar en que la recuperación va en múltiples factores. Tu recuperación muscular, tu recuperación inmunológica, la recuperación de tu sistema musculoesquelético. Y para cada uno de ellos hay una recomendación particular. La proteína basada en recuperación viene muy del tema de gimnasio. Yo termino de entrenar y enseguida necesito proteína para recomponer los músculos que estoy atrofiando durante mi entrenamiento de peso. Que ¿sí? Eso es una verdad a medias. Porque eso. Ya vimos que no solo necesito proteína, sino que también necesito recuperar con electrolitos y sudé, obviamente recuperar carbohidratos, definitivamente líquido por mi tasa de sudoración, para recuperar en general, claro, para eso músculo esquelético, en general viene la recuperación per se, la meditación, la masaje de descarga, o sea, es un mundo bastante amplio para recuperación y que hay diferentes sistemas y para cada uno de ellos yo tengo una aplicación de una actividad particular. Entonces, si queremos hacer bien esa diferenciación de que no está estrictamente relacionado la proteína con la recuperación, hay que ser un poco más específico en ese punto. Si hay dudas adicionales en cuanto a la recuperación, con gusto las podemos ampliar. Ahora, nuevamente, definitivamente aquí vamos a qué debo ampliar o qué debo incorporar, además de lo que es la proteína para recuperar. Ya lo mencionamos, definitivamente carbohidratos, definitivamente proteína, electrolitos, glutamina y demás. Ahora, respondiendo a mi computadora, ¿qué debe existir en mi alimentación del día a día? Nos trasladamos a los conocimientos básicos de una alimentación saludable y colocamos a disposición de ustedes lo que es la pirámide de una alimentación saludable. Esta pirámide fue actualizada este año, todos los años va haciendo ajustes y básicamente lo que se incluyó este año fueron los suplementos, las vitaminas, fosfatos y demás suplementos nutricionales que estamos consumiendo. Esta pirámide, digamos, tiene muchos factores a considerar y siempre van a depender de la recomendación particular de tu nutricionista, en nuestro caso nutricionistas deportivos, de la tolerancia alimenticia que cada uno de nosotros tenga, inclusive la preferencia alimenticia de cada uno de nosotros pueda tener. Que un elemento es más importante que el otro, eso es
totalmente falso, simplemente se coloca en una pirámide porque pues así fue concebida de todos los tiempos. La verdad es que no podemos decir que porque sobre todo el tema de cantidad. Los lácteos están abajo, pues son mucho más importantes que las proteínas, no. Básicamente lo que mencionaba yo en este momento es por las cantidades que puedo o debo consumir en cada uno de ellos, pero sí es súper importante que lo principal que debo consumir, que no debo olvidar en mi día a día es tener una alimentación saludable y balanceada, ¿sí? Balanceada y ajustada a las necesidades de cada uno de nosotros. Eso es muy relativo, yo decirles a ustedes en este momento que no puede faltar en mi dieta, porque tal cual, es extremadamente relativo. Yo puedo ser amante de los lácteos y decirles que en la vida no pueden dejar de consumir lácteos porque eso es bueno para los huesos y eso es bueno para los dientes y demás, pero también pueden venir otros detractores a decir que, y también es real, que la grasa, que la leche tiene mucha grasa, que nosotros al final de cuentas ya superamos nuestra etapa de crecimiento y que ya no le requerimos más. Al final de cuentas, para cada uno de nosotros es un requerimiento muy, muy diferente. Les coloco, digamos, a disposición la pirámide alimenticia. Siempre nos han dicho que ojalá consumamos mayor cantidad de verdes. Ojalá, lo que yo sí les recomiendo es la menor cantidad de productos procesados, lo más limpio posible. Evitemos frituras, azúcares refinadas, grasas, digamos, malas, porque hay grasas saludables, digámoslo así, aceite de oliva, aguacate. Me refiero a las frituras, prefiramos alimentos mucho más al vapor, a la plancha, asados, sin tantas salsas llenas de sal, además, porque es que la sal, dependiendo del caso, puede llevarme a retener líquido y puede generarme problemas renales. Solo en algunos casos sí es recomendable, digamos, previo a una maratón, aumentar un poquito el consumo de sal precisamente para retener líquido, pero esto no es algo relativo, esto es algo que definitivamente se hace de una forma muy puntual, muy monitoreada, muy bien, rigurosamente medida y planificada por tu nutricionista deportivo. Entonces, controlada además, sí. El qué no debe faltar en mi dieta, otra vez muchachos, lamentamos no tener una respuesta puntual y absoluta, es muy relativo. Sí les recomiendo, consulten con nutricionistas, ellos estudiaron para eso, nutricionistas deportivos en nuestro caso, les pueden decir en cada caso qué deben comer y otra vez en cantidades de porciones, ¿sí? Una porción de proteína, una porción de vegetales, una porción de carbohidratos, y la proteína, particularmente en el caso de la proteína, va a venir muy de la mano de tus gustos. Proteína animal, proteína vegetal. Si es proteína vegetal, entonces hay otras consideraciones de ajustes de carbohidratos y demás. Muchachos, esto es muy, muy, muy relativo. O sea, fíjense que esto es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan complicado, que una cosa que es indudable, que es muy, muy, muy recomendable consumir muchas frutas, por ejemplo. Y necesitas consumir 3 raciones de fruta al día según la recomendación de la OMS, según todo el mundo. Pero es que eso depende de tu condición de salud, porque si tienes una situación de hipoglicemia o hiperglicemia y hay problemas de control de insulina, pues ten cuidado con las frutas porque no es tampoco así. Entonces, para ti, las frutas no es lo más adecuado. Tenemos que consumir entre 5 y 9 raciones de vegetales todos los días. Y hablamos de vegetales verdes. No estamos hablando de tubérculos ni estas cosas, ¿sí? Entonces, también es muy relativo. Porque si bien, por ejemplo, el brócoli es una cosa súper maravillosa, tiene cantidad de minerales, tiene antioxidantes, tiene de todo. Si tú sufres de gastritis, adiós gastritis y vas a empezar a tener una cantidad de problemas. Entonces es muy, muy, muy relativo y por eso es muy responsable generalizar y sobre todo ante un auditorio como ustedes, porque es que por generalizar podemos ocasionar grandes problemas de salud y grandes daños. Entonces aquí, reafirmando una vez más lo que dice Diana, pues esas recomendaciones generales para la población general se suelen quedar cortas y para ustedes que son atletas se quedan muchísimo más cortas. Y esto tiene que atacarse y tratarse con toda la seriedad y con todo el tiempo, con toda la experticia y el conocimiento y la experiencia que el caso amerita. Por eso, como dijo Diana, hay especialistas para estas cosas. Sí, y pues
dependiendo inclusive de la actividad que realicemos, hay un requerimiento diferente. Entonces, muchachos, lamentamos no dar una respuesta absoluta para esto. Si hay dudas adicionales, nos las hacen, no tienes esto allí, recuerda que mi teclado no funciona. Si hay preguntas adicionales basadas en este punto, pues nos las dejan por el chat y con gusto nos regresamos. Hay una pregunta de Marco que va relacionado en cuanto a la ansiedad, ¿sí? Hay pilas, Marco, porque la ansiedad viene como producto de una inanición, por tú prohibirte y por tú limitarte a consumir. Si tú comes menos de lo que debes consumir, va a haber una ansiedad porque estás por debajo. Si tú eliminas por completo los carbohidratos, porque son el bicho malo de la historia y es lo más feo del mundo, vas a tener ataques de ansiedad. Entonces, lo peor que uno puede hacer es suprimir por completo alguno de los macronutrientes, es comer menos de lo que debes comer, porque definitivamente vas a tener ataques de ansiedad. Si tú en el almuerzo comes menos, te va a dar ansiedad. Si tú no desayunas a mitad de camino de la mañana, te va a dar ansiedad. Entonces, lo primero que hay que saber de la ansiedad es evita llegar allá, y eso es muy fácil. ¿Cómo lo hago? Come balanceado, come lo que debes comer en las cantidades que debes comer a la hora que debes comer. Y eso te lo recomienda un nutricionista. Sí, lo otro también es que muchas veces confundimos ansiedad o el hambre, digámoslo así, con deshidratación. Entonces, muchas veces, es tal cual lo que mencionaba John, siempre tengo que consumir todo lo que debo consumir, incluyendo no solo comida, sino también agua, ¿sí? Muchas veces sentimos, tengo hambre, pero la verdad es que tengo sed, ¿sí? Y nuestro cerebro al final empieza a interpretar esas deficiencias y las transforma en ansiedad. Entonces, tal cual, todo eso está estrictamente calculado y probado. Sí, ahí lo que yo decía es que cuando dejamos de comer una cosa, bien sea normalmente o en carrera, No te escuchamos. eso nos genera unas ansiedades que nos lleva a desbalancearnos, incluso del mismo plan que... ¿Ahí? Sí. Ah, no, que... No te perdimos, Marco. Pero sí te entiendo, definitivamente la falta de, bien sea en mi día a día o en la carrera, me va a sacar de mi foco. Y sacarme de mi foco puede ser sacarme incluso de lo que mi sabes que te estrategia de funciona. carrera. Correcto, sacarme de mi estrategia de carrera, de mi focus durante la carrera, que ya es suficiente con tener que manejar mi cabeza como para decirle ahora que lidie con inclusive la falta de comida, digámoslo así, para generalizar. Entonces, todo se traduce a comer a las horas que debo comer en los tiempos que debo comer y comer las cantidades que debo comer, bien sea en mi día a día o bien sea en la carrera. Por eso todo se planifica, todo se prueba y todo se calcula. Y se ejecuta. Y se ejecuta. Muy buena intervención, Marco. Sigo a la pregunta siguiente, valga la redundancia, ¿qué es mejor, alcalino o ácido? ¿Cómo consigo el mejor estado, alcalino o ácido? Otra vez, esto viene a ser bastante relativo y hay muchos abordajes de. En este momento vamos a hablar en cuanto a nuestro cuerpo, digámoslo así, a las actividades que nosotros realizamos. Otra vez, esto viene a ser relativo. Siempre tratamos de estar en un pH neutro, cercano a 6,5, 7, 7,5 y demás. Entonces, estado natural. Para estar en mi estado natural, digámoslo así. Entonces, yo siempre voy a tratar de estar allí. Definitivamente realizar cualquier actividad física, así sea caminar, va a producir acidificación. Por ejemplo, consumir vegetales, dependiendo del vegetal, puede generar una alcalinización inclusive en mi organismo. La recuperación va a ayudarme, digamos, a llevar al equilibrio. Entonces, digamos, ahí tenemos como las dos vertientes hacia los dos lados. Nuevamente, esto siempre tratamos de mantener un equilibrio. Equilibrio en las actividades que realicemos, las intensidades a las que realicemos, la alimentación que consuma y definitivamente el equilibrio entre la recuperación para volver a llegar a mi punto neutro. Está muy de moda, o eso lo colocamos ahí en una X, que definitivamente una alimentación mucho más ácida produce cáncer y una alimentación alcalina produce bienestar. Nuevamente, esto es relativo.
porque absolutamente no todos los vegetales, si bien son alcalinos, producen, digamos, esa sensación de bienestar, porque todos los excesos son absolutamente malos. Un brócoli, que fue el ejemplo que colocó John hace rato, puede llegar a generar acidificación. Entonces, va a, digamos, desbalancear mi pH, ¿sí? El ácido láctico que se produce cuando vamos corriendo una maratón definitivamente es un ácido y crea un desbalance o un descontrol en mi pH y por eso los músculos literal se vuelven locos y yo siento ese dolor absurdo que sentimos cuando vamos allí. Entonces, ¿cómo lograr uno u otro? La respuesta nuevamente puede ser tan simple o tan compleja como la queramos. Realmente la simple es mantengamos un equilibrio entre lo que comemos y lo que hacemos, ¿sí? Al final de cuentas, todos los alimentos pueden ser alcalinos o producir alcalinidad o acidificación dependiendo de cómo son cosechados, cómo son criados y demás. Puedo tener un vegetal que si bien es alcalino, pues fue regado con una cantidad de pesticidas y demás para definitivamente evitar cualquier propagación de contaminación y eso puede generar definitivamente una acidez en mi organismo cuando lo consumo. Entonces, en este momento realmente la recomendación aparte del equilibrio es empezar a comer mucho más orgánico dentro de lo que se puede llamar orgánico, digámoslo así. Evitar los alimentos procesados, evitar los excesos en cada uno de sus vertientes, digámoslo así, entre acidificación y alcalinidad. La persona que realizó esta pregunta está aquí, digamos, para entender si nos hablaba en cuanto a alimentación o qué otro enfoque le estaba dando. ¿No? Yo, Diane. No, creo que no. No, sí. En algún momento la acidificación. ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí. ¿Y vos? ¿Qué es lo que dice ahí? Sí, lo que dice ahí, que la actividad física genera acidificación. Entonces, ¿qué tan bueno era eso? Sigue conectada. Y si dentro de lo que yo estoy consumiendo durante mi entrenamiento, podría bajar o aumentar esa acidificación y podría de pronto estar afectando algo, no sé, eso lo pregunto desde mi ignorancia. Ok, fíjate, Ivonne. Ya va. De ella, Rocío, perdón, Rocío, por favor, puedes colocar en mute tu... Ya. Listo. Listo. Entonces, tal cual, la actividad física, vivir, respirar, dormir, sentarse, caminar, produce acidificación, genera radicales libres, genera oxidación. Bien, eso hay que tenerlo claro. Si tú vas a hacer actividad física y vas a hacer deporte, lo siento, no hay forma. Usted está generando una acidificación en su organismo. Nada que hacer, ¿sí? Ahora, tú vas a consumir algún alimento para que se convierta en un sustrato energético que vas a utilizar para generar la actividad deportiva. Eso va a generar más acidificación. Lo siento, no hay otra forma. Bien, ¿qué es lo único que medio puede funcionar para tratar de mantener el balance de pH? Bajar los niveles de estrés, es decir, que no se produzca tanto cortisol y que a nivel de neurotransmisores y de hormonas que se van produciendo, tú bajes el estrés metabólico de cierta manera. Porque es que el estrés metabólico va a ocurrir, ahí está, estás viviendo, solo vivir genera acidificación. Entonces, durante el ejercicio, lo único es calme la cabeza, controle la respiración, controle los pensamientos, relájese y coopere y siga haciéndolo, ¿sí? Si tú te pasas de la cantidad de fueling, de alimentación que deberías tomar, vas a producir más acidificación porque, como decía, si te pasas de carbohidratos, produces una hiperglicemia, hay un desastre, llamamos a los bomberos y aunque vengan los bomberos, ya hubo un desastre. Bien, ahora, en mi día a día, ¿qué puedo hacer para ir reduciendo ese efecto? Consumir antioxidantes, ¿sí?
consumir alimentos lo más naturales posibles y evitar alimentos refinados e industrializados, ¿sí? Uno puede decir, ay, mira qué práctico, me voy a comer esta pechuga de pollo apanada que ya viene congelada, lista. Sí, eso es muy práctico, pero es que para poder congelarla y que se mantenga, tiene una cantidad de conservantes y de elementos que van a generar más oxidación, más beta-oxidación y que van a generar más acidificación. Entonces, en el día a día, consumir alimentos que sean más orgánicos. Durante la carrera, consumir suplementos que no sean tan agresivos y que sean más orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los fabricantes de productos de nutrición deportiva de Colombia que he hablado con ellos les decía, mira, vamos a producir más geles en base a chía, en base a quinoa, vamos a buscar fuentes como el yacón, perdón, vamos a meter antioxidantes como los del cacao o los del café o los de los berries en los geles, porque definitivamente, Ivonne, durante el ejercicio, si yo meto antioxidantes, estoy metiendo más elementos que van a reaccionar con la oxidación que hay y van a medio contrarrestar esa oxidación. Pero lamentablemente hasta el momento no hay algo que genere un cambio dramático durante el entrenamiento o la competencia para bajar esa acidificación. Lo que medio se está estudiando y se está tratando es antioxidantes durante el ejercicio para bajar un poco el nivel de oxidación. Listo, profe, gracias. A ti por esa intervención. No hay más preguntas. Aquí definitivamente queremos empezar a hacer cierres bastante concisos. Entender que la alimentación es clave, mucho más si somos deportistas, pero es clave inclusive para vivir. Una actividad normal diaria para los hombres está en 2.000 kilocalorías, para una mujer aproximadamente entre 1.600 y 1.800 y vuelve a depender nuevamente de mi requerimiento calórico y de la actividad física que yo realice, que si soy un corredor puedo estar cerca de 3.000 a 4.500, natación, ciclista de ruta, cada uno tiene un requerimiento muy, muy diferenciado y nuevamente la conclusión en este punto es un nutricionista deportivo se lo calcula, un nutricionista deportivo le da las recomendaciones. Lo que sí debe ocurrir es que, salvo casos muy, muy específicos, debo por lo menos cumplir la recomendación general de la OMS. Si estoy súper bajito digamos, en mi alimentación, estoy comiendo súper mal, súper descontrolado, digámoslo así, y ni siquiera estoy llegando a ese punto, claramente ni siquiera voy a rendir en mi actividad deportiva, llámese la que se llame. ¿Qué puede hacer que yo no coma lo suficiente? Pues simplemente para mencionarlo, alteraciones de ciclo menstrual, supresión de hormonas metabólicas, obviamente pierdo la pérdida ósea, digámoslo así, lo que se traduce en un lejano camino en la osteoporosis. Mis huesos son mucho más débiles, más frágiles. Reducción de testosterona para los hombres, esto es un poco importante. Definitivamente va relacionado a lo mismo, reducción de densidad y conteo de esperma. Claramente el desempeño deportivo se ve sumamente disminuido. Entonces, lo que queremos decir aquí es que esto es un punto de atención. Esto no es juego. Llegar en un déficit y pretender ser el mejor en la actividad deportiva que requiera no van de la mano. Necesito apoyarme y necesito buscar asesoría de un nutricionista deportivo. O inclusive pretender tener las estrategias más bestiales de fueling durante carrera y entrenamiento con los productos más brutales de la mayor tecnología que cuesten toda la plata que sea, pero en el día a día tener una alimentación desbalanceada que no cumple con la cantidad de macros y micronutrientes que se necesitan, pues no estás haciendo mucho. Es como que quieres ser la persona más sana del mundo haciendo deporte y vive fumando. Como que quieres ser la persona más sana y más bestial haciendo deporte, pero bebes muchísimo. Entonces, cuidado porque tenemos que ser cónsonos en todo nuestro aspecto y en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso definitivamente tiene que ir de la mano tanto lo que hacemos en alimentación durante actividad deportiva como en el día a día. Sí. Lo otro que queríamos resaltar es que
Definitivamente, la recomendación general es entre 30 a 90 gramos de carbohidratos por hora. Hay personas que pueden llegar a consumir 115, como este señor, que es una máquina, y nuevamente, ¿qué hizo él? Lo probó. Él no escatimó, claramente tiene todo un equipo detrás, en llegar a cuál es ese punto, cuál es, digamos, el punto en su mejor rendimiento deportivo en cuanto a consumo. Si esta persona durante 2 horas fue capaz de consumirse 234 gramos de carbohidratos, pues definitivamente el abanico está abierto para cada uno de nosotros. Aquí la invitación es: probemos, seamos bastante curiosos y definitivamente entendamos que el carbohidrato no es el coco, que definitivamente es el combustible que nosotros requerimos para realizar nuestra actividad física. Espero que les haya servido y que haya sido de su interés esta charla. Muchas gracias. Ya va, me salté. Me salté otras más, perdón. Definitivamente, ¿cuándo debo empezar a entrenar mi alimentación? Siempre. Desde el día 1 que me planteé una meta, mi alimentación deportiva, debo estar en constante chequeo, en constante prueba de ensayo y error. El entrenamiento se periodiza, la alimentación también se periodiza. Entonces, siempre debo estar muy, muy atento a qué estoy comiendo, cómo voy a entrenar, qué voy a entrenar, ir conociéndome yo, ir conociendo qué me sienta bien y siempre ir de la mano de un nutricionista deportivo. ¿Qué debemos entrenar? Aparte de toda la parte física, digamos, entrenar el consumo de carbohidratos, el sistema digestivo, qué como, qué no como, qué me va bien o qué no me va mal, los diferentes tipos y cantidades de carbohidratos. Creo que hubo una respuesta que no dimos, que cómo llegar a ese punto exacto de la cantidad de requerimiento de carbohidratos que necesito por hora, si es 30, si es 35, si es 38. Viene mucho de prueba, mucho ensayo y mucho error. Hay una cantidad de pruebas un poco más a la lupa que pueden llegar haciéndose, pero pues tal cual aquí toca ir probando cómo me siento en cada uno de los momentos en donde voy consumiendo más o menor cantidad de carbohidratos. Y es que si nos recordamos de las láminas que habían antes que decía de qué depende que yo pueda meter 30 o 90 gramos de carbohidratos por hora, hay cosas que pudiesen ser medio cuantificables, y digo medio porque, por ejemplo, cuál es mi tolerancia a la cantidad de carbohidratos que puedo meter por unidad de tiempo. ¿Cómo se mide eso? La única forma es una prueba clínica en donde yo te ponga a consumir una cantidad de glucosa y te esté pinchando a cada rato y medir cómo está la presencia de glucosa y cómo está respondiendo tu páncreas con insulina en cada momento. Entonces es una cosa muy invasiva y muy dura. Pero hay otras cosas como cuál es la velocidad de vaciado gástrico. Uy, ¿cómo medimos eso? ¿Sí? ¿Cuál es la tolerancia tuya a cierta cantidad de carbohidratos en el estómago para saturación de canales gluconíticos? No hay forma práctica, clínica ni médica de medir eso. La única forma de medirlo es experimentalmente en campo, con cada quien. Bueno, vamos a hacerle, tome tanto, a ver qué le pasa a su cuerpo. Tome tanto y móntese en el rodillo a hacer tal cosa. Cómase este pollo o este buñuelo y móntese en la cinta a hacer tal cosa y vemos cómo reacciona su cuerpo. Entonces, cuando se tiene que determinar la cantidad exacta de carbohidratos que puedo tolerar y que es ideal para mí, eso es muy individual y hay que ir a muchas mediciones prácticas. Sí, por eso aquí insistimos en que todo esto debemos irlo probando, probando, probando y probando. Inclusive las capacidades metabólicas que voy a consumir. Voy a empezar a utilizar grasas como combustible, voy a empezar a utilizar carbohidratos como combustible, a qué intensidades voy a empezar a entrenar. Todo esto, muchachos, se entrena. Esto no es nada que se deje al azar para el día de la carrera. Definitivamente sigo entrenando los volúmenes de agua que debo consumir por hora, tengo que medir mi tasa de sudoración, condiciones de la carrera, condiciones de mi entrenamiento, la cantidad de electrolitos, priorizar las carreras definitivamente, se prepara la carrera en sí, que es lo que le mencionábamos a Carlos hace rato. Planificamos nuestra alimentación inclusive basado en la altimetría de esa carrera. Entonces yo antes de cuando yo me voy a inscribir a la carrera, yo tengo que haber revisado, muchachos, la carrera. Si es en calor, si es frío, si hay repecho, si no hay repecho, porque toda mi preparación, no solo la física, sino la de alimentación, va basado en eso. Sí, lo que decía ayer era que aproveches las carreras
tipo B, que no son las principales para entrenar tu estrategia de alimentación y lo que has entrenado en entrenamientos. Y define entrenamientos muy particulares para entrenar la alimentación de la carrera. Correcto, en donde definitivamente se vale equivocarse. Se vale decir, este no es el camino, voy a cambiar. Sí, ese es el momento para equivocarse. Correcto. Nuevamente, tienen a disposición su coach, que para la carrera A vamos a realizar su estrategia, bien sea para triatlón o bien sea para maratón o para ciclismo. Vamos a ver altimetrías, vamos a ver rutas, vamos a ver tiempos, vamos a ver intensidades, tomamos decisiones de qué vamos a hacer en esa carrera y basado en eso hacemos su estrategia de carrera, que puede ser algo como esto, donde yo digo cuándo voy a consumir agua, cuándo voy a consumir gel, cuándo voy a consumir una gomita, cuándo inclusive voy a comer y demás. Bueno, fíjate ahí, Carlos, que esta persona, por ejemplo, tiene en este momento que se va a comer la barra, pero que también va a tomar sorbos de bebida isotónica. Y aquí tenía geles y algunos sorbos de bebida isotónica. Entonces, dependiendo de cada atleta y dependiendo de la carrera, de la altimetría, de dónde esté y de la intensidad a la que va en cada momento, uno podría, sí o no, consumirlos al mismo tiempo o no, y ahí hay un ejemplo práctico que te lo muestro. Correcto. Va a ser muy particular para cada uno de nosotros. Y teníamos una última pregunta que no podíamos dejar de colocar aquí, y no era una pregunta, sino que decía, los quiero mucho, gracias por todo. La verdad es gracias a ustedes por su curiosidad, gracias a ustedes por estar aquí. Esto lo hacemos precisamente por ustedes. Yo creo que algo que definitivamente nos caracteriza a nosotros como equipo es que nos interesa que el conocimiento definitivamente sea de ustedes, porque solo así ustedes pueden llegar a ser objetivos con las decisiones que van a tomar. Recalcular en competencia es algo que definitivamente el conocimiento se los va a dar. Si se me cayó un gel, pero yo definitivamente conozco cuál es mi requerimiento y sé que cuánto tiene, por ejemplo, un Gatorade, yo puedo fácilmente reemplazar o inclusive decir, me pasé y ahora qué hago, ¿sí? Básicamente, queríamos agradecerles a ustedes por las preguntas, nos parecieron súper interesantes. Aquí siempre estamos para apoyarles y qué chévere que podamos tener estos espacios. Muchísimas gracias. Comentarios, preguntas, dudas, anotaciones. En privado. Yo sí. Profe, porfa, déjeme ver otra vez el cuadro de glucosa, grasa, bla, bla, bla. La gráfica arriba. Ya. Esto. Sigue. Si sales del modo presentación. ¿Esta? Puedes dejarle compartir. Share screen. ¿Esta? Ese mismo. Sí, señor. Sí, díganos. No, es que necesito el cuadro para poder hacer un ejercicio ahí, para entenderme. ¿Le estás haciendo captura? Con todo gusto te la pasamos por WhatsApp. Pero ¿cuál es el problema? Ya le hice. Ya te la paso entonces. Dale, gracias. Comparte con todo. ¿Qué ejercicio estás haciendo? ¿Qué invento estás haciendo ahí? ¿Qué quieres aprender? No, quiero aprender a entender en la bici cuáles son las zonas de VO2 max o corriendo lo mismo para entender, bueno, aquí qué tanta grasa puedo estar utilizando, qué tanta glucosa o cuando estoy saliéndome de la zona de la glucosa y se dispara el glicógeno, así, cosas de ese tipo. Ok, así en líneas generales, Sebas. No importa si es ciclismo, natación o atletismo. Si vas a ya te digo un valor, a el 60% de VO2 max. Así en líneas generales y pensando en un 100% de aporte energético, ¿qué porcentaje de la energía está viniendo del glucógeno? ¿Qué porcentaje está viniendo de la glucosa? ¿Y qué porcentaje de las grasas? Aproximadamente cuando tienes un VO2 max de 60%. Es una pregunta para ti, Sebas. Sí, tiene un... Ya te digo, la grasa comienza a caer, está en la línea vertical que es. Ok, Sebas, te ayudo.
Lo primero que tienes que ver que al 60% se usa la misma cantidad de grasa que de glucógeno. Eso es lo primero que está allí. O sea, que es el mismo porcentaje de grasa y el mismo porcentaje de glucógeno. Pero se usa más glucosa. Un poquito más. Entonces, ¿qué valores pueden ser esos? Atrévete. Así que un 30 y un 40 de glucosa. Exacto. Sí. Por ejemplo. Eso es. A partir de allí uno va haciendo esas cuentas. Ok. Y si te das cuenta entonces, y ahora la pregunta es distinta, ¿y cuánto porcentaje de sustratos derivados de grasas y cuánto porcentaje de sustratos derivados de carbohidratos a ese 60%? ¿Los mismos? No. Porque en carbohidratos ¿La tienes que glucosa sumar se la deriva de glucosa y qué? ¿De las grasas o de los carbohidratos? No, de los carbos. Pero ¿son entre carbohidratos y grasas? Sí. Entonces tienes que sumar la cantidad de glucosa y glucógeno, que era 30 más 40 y es 70. 70, Entonces, 30. cuando vas al 30 de grasas. 70% de tu B2 Max, el 70% de la energía viene de los carbohidratos y el 30% de las grasas. ¿Sí? Por eso era que decía que, a ver, tengamos cuidado con todo el tema de usar dietas cetogénicas y alimentación basada en ayunos intermitentes para mejorar el desempeño deportivo y el rendimiento, porque es que eso te va a limitar las intensidades a las que puedes ir, porque fíjate que solo vas a usar el 30% cuando estás proveniente de las grasas, cuando estás al 60% del VO2 Max. Entendido. ¿Sí? Sí, era eso, es como entender en qué valores se utiliza cada tanque de combustible, por decirlo así. Sí, correcto. Igual te puedo compartir otras imágenes. Ojo que esa no es absoluta. Hay 3 investigaciones y 3 vertientes con distintos porcentajes. Aquí se habla solo de ácidos grasos libres y esos ácidos grasos libres se pueden explotar aún más en triglicéridos libres en sangre o en plasma y ácidos grasos omegas libres en plasma. Entonces, esto tiene todavía más tela para cortar. Listo. Dejémoslo ahí. Feliz noche, muchachos. Espero que la hayan disfrutado, que haya sido de su agrado y que las dudas, digamos, que nos habían hecho llegar hayan sido respondidas. Feliz noche, muchas gracias, profesores. Gracias. Gracias, que Un abrazo descansen. para todos, team. Gracias. Chao, gracias. Sebas, ¿estás haciendo eso para bici o para todo? Por conocimiento general. No, pero ¿lo vas a aplicar para bici ahorita? ¿O? No. Ah, ok. No, por ahora no. Ah, bueno. Perfecto. No, genial. Un gran abrazo para todos entonces, muchachos. Descansen. Chao, Juanda. Yani, muy linda. Genial todo.